Hay comportamientos que hacen que la gente piense que tienes bajo coeficiente intelectual, aunque en realidad no sea cierto. No porque seas menos capaz, ni porque tengas una inteligencia inferior, sino porque así funcionan los juicios rápidos. Las personas no analizan en profundidad, interpretan señales externas, y muchas de esas señales no reflejan la capacidad real de alguien, sino cómo su cerebro responde bajo presión, estrés o sobreestimulación. Vivimos en una época donde parecer inteligente importa casi tanto como serlo. La rapidez al responder, la seguridad al hablar y la claridad inmediata pesan más que el pensamiento profundo. Por eso, hay personas que entienden ideas complejas, que pueden razonar con calma y conectar conceptos, pero que en situaciones sociales o evaluativas no logran demostrarlo. No porque no sepan, sino porque su mente está ocupada gestionando otras cosas al mismo tiempo. Un ejemplo muy común de esto es quedarse en blanco cuando alguien hace una pregunta directa. Desde fuera, esa reacción se ve como torpeza, lentitud o falta de inteligencia. Sin embargo, en la mayoría de los casos, lo que ocurre no tiene nada que ver con capacidad intelectual. Lo que se activa es la ansiedad. Cuando el cerebro percibe evaluación, entra en un estado de alerta. En lugar de centrarse en pensar con claridad, se enfoca en no equivocarse, en no quedar mal, en proteger la imagen personal. En ese estado, el acceso a la memoria y al razonamiento lógico se vuelve más lento. Por eso muchas personas recuerdan exactamente qué decir minutos después, cuando la presión ya pasó. No era ignorancia, era bloqueo. Algo muy parecido ocurre cuando alguien entiende perfectamente un tema, pero no logra explicarlo bien. La idea está clara en su cabeza, sabe de qué se trata y cómo funciona, pero al hablar se desordena. Empieza por el lugar equivocado, se pierde en detalles o da rodeos innecesarios. Socialmente, eso se interpreta como que no sabe de lo que habla, cuando muchas veces ocurre lo contrario. Algunas personas procesan la información de forma global, ven el panorama completo antes que los pasos individuales, y eso dificulta traducir ese pensamiento en palabras simples. La comunicación humana, sin embargo, premia la claridad por encima de la profundidad, y por eso quien explica algo de forma sencilla suele parecer más inteligente, aunque su comprensión sea superficial. También existe una señal que suele juzgarse muy mal: tardar en tomar decisiones. Pensar demasiado antes de actuar se interpreta como inseguridad, duda o falta de criterio, pero en muchos casos es exceso de análisis. Hay cerebros que no ven una sola opción, ven varias. No consideran una consecuencia, consideran muchas. Evalúan escenarios, riesgos y posibilidades antes de elegir. El problema es que, sin límites claros, ese análisis se vuelve interminable. No porque la persona no pueda decidir, sino porque quiere hacerlo bien. En un entorno que valora la rapidez por encima de la precisión, este tipo de mente analítica suele verse torpe, cuando en realidad está procesando más información de la necesaria. Los errores pequeños también contribuyen a esta percepción equivocada. Olvidar llaves, perder objetos, confundir fechas o equivocarse en detalles simples se asocia rápidamente con bajo IQ. Sin embargo, la causa más común de estos errores es la sobrecarga mental. Cuando el cerebro tiene demasiadas tareas abiertas, demasiadas preocupaciones y demasiadas responsabilidades, empieza a soltar información, no por incapacidad, sino por saturación. La memoria falla cuando el sistema está lleno, y eso le ocurre con frecuencia a personas responsables, a personas que cargan con muchas cosas al mismo tiempo. La distracción constante es otro factor que suele interpretarse mal. Hoy en día, perder la atención se ve como debilidad mental, como si alguien no pudiera concentrarse porque no da para más. Pero el entorno actual está diseñado para fragmentar la atención. Notificaciones constantes, redes sociales, pantallas y estímulos rápidos entrenan al cerebro para saltar de una cosa a otra. La atención no es solo un rasgo con el que se nace, es una habilidad que se fortalece o se deteriora según el entorno.
No es que el cerebro sea débil, es que está siendo interrumpido todo el tiempo, y eso afecta la forma en la que se percibe la inteligencia. También hay comportamientos sociales que se juzgan con dureza, como interrumpir o adelantarse en una conversación. Desde fuera, parece que la persona no entiende lo que le están diciendo, cuando muchas veces ocurre lo contrario. El cerebro ya procesó la información y quiere avanzar, pero el ritmo interno no coincide con el ritmo social. Sin autocontrol, ese desfase se interpreta como falta de comprensión, aunque no tenga nada que ver con la capacidad real de entender. Por último, hay una reacción muy común que suele confundirse con falta de inteligencia: ponerse a la defensiva cuando alguien corrige algo. Justificarte, explicar de más o cerrarte ante una observación se interpreta como que no entiendes o no aprendes. En realidad, lo que suele activarse es el ego, cuando una corrección se percibe como una amenaza a la identidad. El cerebro deja de razonar y entra en modo defensa. La verdadera inteligencia no es no equivocarse, sino tener la capacidad de escuchar, ajustar y corregir sin sentir que eso te hace menos. Cuando juntas todas estas situaciones, aparece una idea clara. Muchas cosas que parecen bajo IQ no lo son. Son ansiedad, presión social, hábitos mentales, sobrecarga cognitiva y un entorno que no favorece el pensamiento profundo. El cerebro moderno vive acelerado, evaluado y sobreestimulado, y aún así se espera que funcione de forma perfecta todo el tiempo. Parecer inteligente hoy tiene más que ver con manejar la presión que con el coeficiente intelectual. Y si te sentiste identificado con alguna de estas situaciones, no significa que seas menos capaz. Significa que tu cerebro está funcionando en condiciones difíciles, y entender eso ya es una señal de inteligencia mucho más clara de lo que parece. Si quieres, dime en los comentarios qué parte sentiste más cercana. Y si te interesa una continuación donde hablemos de señales de alta inteligencia que la gente suele malinterpretar, dímelo y la hacemos.